¿Cómo monitorizar a un paciente con COVID-19 en casa? Uno de los puntos muy importantes en medio de la pandemia es que muchos pacientes van a ser controlados en casa. Lo más importante es tener en cuenta qué pasos seguir y qué parámetros tomar en cuenta para ver la evolución de un paciente. En este video aprenderemos sobre este tema. Acompáñenme. Bueno, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Les doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando con el objetivo de poder informar en relación a temas de salud. Si usted es una persona que recién ve uno de estos videos, los invitamos a suscribirse y lo más importante, a activar la campanita de notificaciones, a través de lo cual usted tendrá conocimiento de los videos, estrenos y transmisiones en vivo que vendremos realizando. Los invitamos a ver más de 500 videos en relación a temas médicos, de los cuales más de 400 videos están relacionados a la enfermedad COVID-19, pandemia que el mundo enfrenta y que es muy importante conocer para que de esta manera estemos preparados y podamos enfrentar la misma. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que es Dr. Luis Pacora Camargo, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde venimos organizando la información para que ésta sea de manera más accesible. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen de lunes a viernes en las transmisiones en vivo que venimos realizando a partir de las 9 de la noche, hora Perú, Colombia, 8 de la noche, hora México, en nuestro canal principal y que se transmite de manera simultánea tanto en Facebook como en YouTube, a través de lo cual usted podrá aprender los distintos temas de salud que son importantes a conocer. Bueno, uno de los puntos más importantes que debemos considerar en la enfermedad COVID-19 es que muchos de los pacientes no van a llegar a estar hospitalizados y el manejo se va a hacer en casa. Es por ello muy importante que debemos tener en cuenta qué parámetros seguir ante un paciente que tiene diagnóstico de COVID-19 o sospecha de COVID-19. Como hemos entendido, el diagnóstico de la enfermedad COVID-19 va a ser mediante la clínica. No debemos esperar tener un resultado de laboratorio para poder decir que un paciente tiene COVID-19. Y en segundo lugar, no debemos esperar una tomografía para indicar que un paciente tiene neumonía. Hemos entendido a lo largo de los videos que la enfermedad COVID-19 tiene tres etapas muy importantes: el periodo de incubación, el cuadro clínico y el periodo de recuperación. Un punto muy importante en el manejo de COVID-19 es identificar el día 1, día que indica el inicio de los síntomas por COVID-19. Es importante diferenciar cuadro clínico de periodo de incubación. El periodo de incubación es el momento de que el virus ingresó a nuestro cuerpo, empieza a replicarse y cuando el nivel de replicación del virus alcanza un umbral en donde ya se empieza a manifestar el daño por el virus, el paciente recién va a iniciar el cuadro clínico. Los síntomas más importantes que debemos considerar con respecto a lo que es cuadro clínico es pérdida del olfato, pérdida del gusto, diarrea, fiebre. Es importante entender que estos síntomas indicarán el día 1, pero también es importante conocer que previamente el paciente 2, 3, 4 o 7 días atrás tuvo síntomas de resfriado. Después de ello, presentar fiebre, diarrea, pérdida del olfato, pérdida del gusto, eso es el día 1. ¿Qué cuidados debemos tener con respecto al paciente? Si tenemos un paciente que tiene resfriado, el primer cuidado y recomendación que debemos hacer es aislar al paciente y vigilar. Si el paciente tiene fiebre, se le baja la fiebre. El uso de los AINES está indicado, pero es muy importante vigilar. De acuerdo a la evolución del paciente, si el paciente pierde el olfato, pierde el gusto
tiene diarrea o tiene fiebre después de esos síntomas de resfriado, es ahí donde el paciente debe iniciar los pilares del tratamiento. Recordemos que el día 1 es como una alarma. Es como la alarma ante un simulacro. Es como la alarma ante un terremoto. Es como la alarma ante un tsunami. La alarma no es lo que va a complicar al paciente. La alarma no es la situación que va a poner en riesgo la vida del paciente. La alarma es la que está indicando de que de no actuar a tiempo, el paciente se va a complicar. Es muy importante. No tenemos que experimentar toda la historia natural de la enfermedad para decir que un paciente va a ser neumonía. Cuando suena la alarma, es muy probable que el terremoto venga. Cuando suena la alarma, es muy probable que la neumonía se presente. No existe hasta la actualidad factores que puedan determinar si un paciente hará o no neumonía. Lo que debemos considerar es que todo paciente que tiene COVID-19 y que presenta síntomas del día 1, el paciente debe iniciar manejo para evitar hacer una neumonía. No esperemos la tomografía, no esperemos que la saturación esté baja, no esperemos que el paciente haga fiebre para decir recién que tiene neumonía. Actuemos en ese momento. Una vez identificado el día 1, el paciente en casa debe iniciar un manejo en base a los 3 pilares iniciales del tratamiento. Debe iniciar un antibiótico para bloquear las infecciones bacterianas, no al virus, las infecciones bacterianas que van a complicar al cuadro de neumonitis que está causando el virus. Debe iniciar un corticoide para tratar de disminuir la inflamación y la respuesta inmunitaria que está sobre elevada. Y debe iniciar una terapia anticoagulación profiláctica para evitar el cuadro de coagulación y trombosis que se está formando dentro de la cascada del paciente, la cascada de peligro que experimenta el paciente. Es muy importante tomar en cuenta estos datos. Una vez identificado el día 1, nosotros tenemos que hacer un seguimiento al paciente. Tenemos que ir viendo día a día qué es lo que sucede. Y la monitorización va a incluir 1. Temperatura. 2. Saturación de oxígeno. Importante de ver, nosotros tenemos que tener un termómetro y lo más importante, un oxímetro. El termómetro, de preferencia, la medida tiene que ser en la cavidad bucal. Y nuestros rangos para decir si tiene fiebre o no es 37.8. 37.8 para arriba es fiebre. Paciente debe estar monitorizando temperatura, saturación. El corte en la saturación va a ser 90%. Menos de 90%, paciente va a requerir oxígeno. ¿Cada cuánto tiempo tengo que hacer la monitorización? Lo tengo que hacer por lo menos 5 veces al día. 2 tomas en la mañana, 2 tomas en la tarde, 1 toma en la noche. Y todo esto tiene que estar registrado para que de esta manera hagamos un seguimiento. Si el paciente iniciado tratamiento, los pilares, presenta fiebre durante la evolución del cuadro clínico, ese paciente debe ser considerado que está haciendo una neumonía refractaria. Es muy importante entender que la fiebre puede presentarse desde el inicio del tratamiento hasta las 24 horas. Pasadas las 24 horas de iniciado antibiótico-terapia, se debe considerar neumonía refractaria y hay que entrar en el esquema o en la escalera del tratamiento antibiótico, en donde si nosotros empezamos con un esquema generalmente bioral, es muy importante considerar probablemente un esquema vía ampollas, endovenoso o quizás intramuscular. Es importante tomar en cuenta el concepto de neumonía refractaria. Paciente
iniciado manejo antibiótico, hace fiebre, paciente requiere cambio de antibiótico pasadas las 24 horas de iniciado el tratamiento inicial. Otro punto que uno tiene que vigilar es la saturación de oxígeno. No pensemos que si el paciente perdió el olfato, ese día va a tener la saturación baja, porque eso no es así. Lamentablemente, el 90% de los pacientes que tienen una caída de la saturación se va a dar esta recién, un día previo a su internamiento en un hospital o en UCI. Es decir, el paciente hasta el último día en donde se va a complicar va a tener una saturación normal. Es importante tomar en cuenta ello. El paciente hasta el último día va a tener una saturación normal, pero es muy importante ir vigilando. Si la saturación en algunos casos empieza a ir disminuyendo, el paciente hace fiebre, tenemos que tener a la mano un oxígeno o lo que es una fuente de oxígeno. Tener, por ejemplo, un concentrador o tener un balón de oxígeno. Porque el paciente que tiene menos de 90% de saturación va a requerir oxígeno. Lamentablemente no podemos determinar qué paciente va a hacer o no un requerimiento de oxígeno, pero es muy importante ir vigilando la saturación. Si un paciente hace fiebre, si un paciente la saturación empieza a caer, hay que adelantarse y tener a la mano un balón de oxígeno, para que de esta manera actuemos bien. Una vez superado los 6 días del inicio del cuadro clínico y el paciente no hizo fiebre y la saturación se mantuvo siempre por encima de 90, podremos decir que hemos pasado la semana de peligro. Es importante calcular que desde el día que el paciente empezó los síntomas, un mes después el paciente tiene que permanecer en aislamiento para evitar que el paciente propague y contagie el virus. Iniciado el día 1, la recomendación para tratar de contener la infección viral, dado que el virus puede vivir un mes en nuestro cuerpo, es el día que usted tuvo los síntomas o que su paciente tuvo los síntomas, un mes estar en aislamiento. Si el paciente perdió el olfato el 10 de febrero, la recomendación hasta el 10 de marzo debe permanecer con todos los cuidados del aislamiento. La monitorización de las funciones vitales seguirá, ya no de la manera que fue en la semana de peligro, 5 veces. Podemos hacer un control 2 veces o 1 vez al día, vigilando siempre la temperatura y la saturación. Recordemos que el pulmón en la enfermedad COVID-19 en promedio va a demorar 3 meses en regenerarse. Así que debemos tomar en cuenta esta información para nosotros poder monitorizar a un paciente en casa con COVID-19. Bueno, el día de hoy hemos querido aprender sobre los parámetros que debemos considerar en el manejo de un paciente en casa con COVID-19. Hemos entendido que un paciente con COVID-19 tiene que ser vigilado. Hay que identificar claramente las 3 fases de la enfermedad: periodo de incubación, cuadro clínico y periodo de recuperación. Cuando el paciente está en el periodo de incubación, hay que vigilarlo y aislarlo. Si el paciente hace fiebre, se le baja la fiebre y se espera el inicio de los síntomas del cuadro clínico: pérdida del olfato, pérdida del gusto, diarrea y fiebre. Identificado el día 1, entendemos que el paciente va a estar aislado todo ese mes. Pero los 6 días consecutivos al día 1 van a ser los días de la semana de peligro. El paciente tiene que vigilarse 5 veces al día, temperatura y saturación. Los parámetros de la temperatura para decir fiebre: 37.8 grados centígrados o 100 grados Fahrenheit. El parámetro para decir requerir oxígeno: 90%. Paciente inicia el día 1, inicia los pilares de tratamiento: antibiótico, corticoide y anticoagulación. Y de esta manera monitorizamos al paciente para ver
cuál es su evolución. Superada la semana de peligro, el paciente requiere monitorización, pero puede ser entre 1 o 2 veces al día. Tomemos en cuenta esta información para poder cuidar a nuestros familiares y, lo más importante, tener una adecuada evolución. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. Los invitamos a que se suscriban al canal y que nos acompañen para que usted pueda aprender más temas de salud que vendremos publicando. Nos pueden acompañar en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde venimos organizando la información para que esta sea de manera más accesible. Tenemos 2 libros publicados. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro muy importante que nos ayudará a entender sobre la principal causa de muerte en el mundo, como es el cáncer, responsable de 10 millones de personas fallecidas por año. Disponible en Amazon y en iBooks. Nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro donde usted aprenderá todo lo que necesita saber sobre esta pandemia y, lo más importante, cómo cuidar nuestra salud. Disponible en Amazon y en iBooks. Hemos implementado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número que sale en pantalla, más 51 996 831 867, y de esta manera agendar una cita para poder evaluar su caso. Asimismo, las membresías están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse en YouTube, el botón colaborar en Facebook, y de esta manera usted obtendrá los beneficios de una comunidad cerrada, videos exclusivos y, lo más importante, descuentos en videoconsultas. Soy Dr. Luis Pacora Camargo. No olvide suscribirse y, lo más importante, compartir la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.